Al menos 66 personas murieron, según el ministro del Interior de Turquía, y 51 más resultaron heridas tras el incendio ocurrido a primera hora de la mañana de este martes en un hotel del complejo turístico de Kartalayana, en la provincia de Bolu. Algunos visitantes desesperados intentaron saltar por las ventanas para escapar, dijeron las autoridades, mientras las llamas arrasaban los pisos superiores del edificio. Las imágenes del momento posterior mostraban columnas de humo gris que se arremolinaban alrededor del edificio carbonizado. El hotel, de 11 pisos, estaba construido sobre una pared de roca, lo que dificultó las tareas de extinción de las llamas. El ministro de Justicia de Turquía, Yilmaz Tuk, dijo que se comenzó una investigación y que al menos 4 personas fueron detenidas. Yo agarré güey mis hijos, la mujer y a correr porque no ponemos en más nada. Dervis Morales hace parte de la lista de los más de 19.000 desplazados que ha dejado una ola de violencia que empezó hace 6 días por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, región en la frontera con Venezuela. Cifras oficiales reportan además 80 muertos. Llegamos a la alcaldía de la alcaldía de Tibú nos enviaron para acá, para Cúcuta. Llegamos aquí al estadio. Y aquí estamos esperando si nos dan una ayudita. Las autoridades informaron que los fallecidos incluyen firmantes de paz y líderes campesinos. El presidente Gustavo Petro declaró estado de conmoción interior y emergencia económica para atender esta crisis humanitaria. Tenemos registrados 4 o 5 confrontaciones directas entre estos dos grupos armados, entre el ELN y el GAOR 33, iban con lista en mano buscando a las personas que querían asesinar. Desde 1964, el Catatumbo ha sido un punto estratégico para las guerrillas, donde inicialmente operaron bajo acuerdo de cooperación. Tras la desmovilización de las FARC, el ELN fortaleció su presencia, mientras los disidentes quieren quedarse con el control en la región. Que lo que están buscando son la acumulación de renta de capital por digamos, negocios ilegales. Entonces creo que realmente es una muestra que estas guerrillas pues realmente no son ni revolucionarias ni están a favor del pueblo. Según cifras oficiales, cerca de 46.000 niños en el Catatumbo no han logrado iniciar sus clases por los enfrentamientos entre las guerrillas. Veremos qué pasa con Venezuela. Estamos observando Venezuela con mucha atención. Es un país que conozco muy bien por muchas razones y fue un país maravilloso hace 20 años y ahora es un desastre. Así respondió el presidente Donald Trump cuando se le preguntó cómo iba a asegurarse de que el gobernante Nicolás Maduro reciba a venezolanos deportados. Sin embargo, en su discurso de investidura, Trump no se refirió a Venezuela. No somos prioridad, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Pero podemos entrar en el radar dentro del gran marco de una política que para él sí es central, que es la de deportaciones masivas. Mientras firmaba sus primeros decretos, el mandatario también asomó. Probablemente dejaremos de comprar petróleo de Venezuela. No necesitamos su petróleo. Trump no dejó claro si revocará las licencias con las que Chevron y otras compañías petroleras pueden operar en campos venezolanos. Pero si así lo hiciera, la administración de Maduro sufrirá pérdidas económicas. El efecto inmediato es que PDVSA va a tener que empezar a buscar otros destinos para el crudo que hoy va a los Estados Unidos. A la última cuenta, no sé, 220.000 barriles, algo así. Y en toda probabilidad ese destino sea el Lejano Oriente, donde, como ya sabemos por la historia, va a tener que vender a un descuento importante. El presidente ya había prometido previamente deportar a los miembros de la banda criminal El Tren de Aragua, alegando que han exportado el crimen a Estados Unidos. El crimen en Venezuela bajó 74% porque tomaron a sus criminales y nos lo entregaron a través de una política de fronteras abiertas de la administración anterior. Pese a todas estas palabras, analistas aún ven la política de Trump hacia Venezuela como total y completamente incierta. Yo digo, estos van a ser 4 años, o por lo menos los primeros 2 hasta las siguientes elecciones, de una constante tensión, de un qué va a pasar mañana, no tenemos ni idea. En octubre de 2023, el gobierno de Joe Biden llegó a un acuerdo con Maduro para deportar en vuelos directos a Caracas a venezolanos indocumentados. Sin embargo, la nueva administración en la Casa Blanca aún no ha aclarado si mantendrá este plan. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.
El presidente Donald Trump dijo el lunes en una ceremonia de firma en la oficina Oval que su administración sopesa imponer aranceles del 25% a México y Canadá el 1 de febrero. Esto sería un cambio extraordinario en la política comercial de América del Norte, que podría aumentar los precios para los consumidores estadounidenses. Porque están permitiendo que una gran cantidad de personas ingresen al país. Canadá también es un país que abusa mucho de la droga, por lo que una gran cantidad de personas pueden ingresar al país y también pueden ingresar fentanilo. Trump delineó su política comercial más amplia para su segundo mandato en un decreto el lunes. Pero esa medida no instituyó los nuevos aranceles universales que Trump prometió el primer día. Tampoco acciones contra China, que podría enfrentar tarifas, dijo el presidente, si no aprueba un acuerdo sobre la plataforma TikTok. Todavía no estamos preparados para eso. Podemos hacerlo, prepararlas, porque básicamente todos los países se aprovechan de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Trump no tomó medidas inmediatas sobre la economía o la inflación. Sin embargo, Canadá dijo que está absolutamente listo para responder a cualquier escenario. Seguimos creyendo que sería un error que el gobierno estadounidense procediera a imponer aranceles, lo que sería un error en términos del costo de vida en Estados Unidos. Por su parte, frente a las acciones de Trump en su primer día, México prometió calma. Es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados. Los mercados estadounidenses se abrieron en aumento este martes frente al plan arancelario de Trump de febrero, mientras el dólar subió, recuperándose de su mayor caída porcentual diaria el lunes en 14 meses. El presidente además dijo que los amplios aranceles que impuso durante su primera administración todavía estaban vigentes, después de que el expresidente Joe Biden los dejó en gran parte. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.